Enseñanza se llama las relaciones entre creyentes y esta es una segunda parte, las relaciones entre creyentes. Sí. Fíjense ustedes que como iglesia es en este marco, ¿no?, de iglesia donde nosotros crecemos en nuestro conocimiento de quién es Dios. Fíjese, nosotros dimensionamos muchas veces las cosas muy mal, ¿no? De que cuántas personas hay o si está cierto tal o cual aspecto, ¿no? Bien, si se cuadra con lo que yo entiendo, pero verdaderamente Dios no se fija en eso. Dios lo que quiere son corazones atentos. Y es en el marco de iglesia que Dios nos revela quién es Él. Es en el marco de iglesia donde yo comprendo más de su santidad, como ahorita que hablamos de la eternidad en el canto, ¿no? Por ejemplo, de su justicia, de su bondad. Es en ese marco de iglesia que yo comprendo y conozco más a mi Señor. Pero también, hermanos, es en la iglesia donde nuestras relaciones o a través de nuestras relaciones como hermanos es donde tú y yo somos pulidos. Si tú eres un genuino creyente, tú has creído en Cristo, es en la iglesia donde se desarrolla nuestro carácter. Es en la iglesia donde nuestra paciencia crece. Es aquí donde aprendemos, escucha, a sostenernos unos a otros. Es aquí en la iglesia donde nosotros comprendemos y aprendemos lo que significa sostenernos unos a otros. 5:26, ahí en Gálatas 5:26, que fue el texto que mencionamos la semana pasada, nos habla de unos a otros, ¿sí? Es la palabra alelón, que habla de esa reciprocidad, ¿sí? De unos con otros, ¿sí? De nuestras relaciones. Cómo en nuestras relaciones como creyentes debemos cuidarnos unos a otros, ¿no? Alelón es la palabra. La escritura nos da muchas instrucciones, muchas, acerca de cómo relacionarnos como hermanos. Por ejemplo, les voy a dar algunas citas, ustedes las anotan y las pueden checar en casa. Primera de Juan 4:12 nos llama a amarnos unos a otros. ¿Okay? En Hebreos 3:13 dice que nos debemos nos debemos exhortar unos a otros, ¿sí? Cada día. Hebreos 10:24 nos llama a considerarnos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí en Gálatas capítulo 5 versículo 13, Pablo dice que necesitamos servirnos por amor los unos a los otros. En Romanos 15:14 somos llamados a instruirnos, fíjense, a instruirnos los unos a los otros. En Romanos 12:10 nos dice que debemos honrarnos unos a otros. Y en Efesios 4:32 se nos dice que debemos de ser benignos, que debemos de ser misericordiosos, que debemos perdonarnos unos a otros. Estas solamente son algunas citas, hermanos, algunas citas, ¿sí? Y hay muchas más, pero que nos llevan a entender nuestro compromiso y responsabilidad unos con otros, ¿sí? Y todo esto, escuche, se da en el marco de iglesia, ¿ok? Se da en el marco de un cuerpo de iglesia, un cuerpo de fe, una iglesia, ¿sí? Cuando Cristo nos salvó, Él nos hizo parte de su cuerpo. La Biblia nos dice que nos hizo parte de su cuerpo. Ese es un cuerpo, hermanos, el cuerpo, la iglesia, avanza en una perfecta sincronía. El cuerpo avanza en una disposición, pero implica la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿sí sabe? Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de tomar nuestro lugar y avanzar en la posición que Dios nos ha dado en el cuerpo de la iglesia, ¿sí? Dios así lo diseñó. La palabra nos enseña en Efesios que no sé si ustedes lo ubican en Efesios o en Primera de Corintios, nos habla también de que cada parte del cuerpo funciona pues perfectamente, como decíamos, ¿no? Y cada parte, hermanos, debe de ser así, debe de funcionar para entonces dar fruto, ¿sí? Debe de funcionar bien para dar fruto, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando estábamos orando, ¿no?, hace ratito acerca de esto? ¿Qué pasa cuando un miembro del cuerpo se duele? ¿Qué es lo que pasa? De manera natural. Todo el cuerpo se duele, ¿no? Así pasa, ¿no? Es de que te pegas en un dedo chiquito, ¿no? El dedo chiquito y te duele la cabeza, ¿no? Todo está conectado. Bueno, así debe ser. Todo el cuerpo se duele, todo el cuerpo sufre el efecto de lo que pasa con un miembro.
Bueno, así tenemos que ver la iglesia, así tenemos que ver la iglesia. Y mucho más allá de solamente ver un lugar donde nos reunimos, tenemos que ver una vida. La iglesia es una vida que avanza juntamente. No somos miembros separados, somos un solo miembro, avanzamos juntos, ¿sí? Disfrutamos de las bendiciones que tenemos como creyentes. Dentro de su iglesia, el Señor ha dado dones, ¿sí? Específicos, dones a su iglesia, ¿sí? Los dones son capacidades sobrenaturales que no nacen en nosotros, no nacimos con dones, ¿estamos de acuerdo? No nacimos con esos dones, pero son esas habilidades, esas capacidades que Dios nos da como su provisión para que se usen en la vida de la iglesia, ¿sí? De modo que Dios, fíjate, no solamente te puso en un lugar, pero además proveyó los medios para que entonces puedas servir a la iglesia donde Él te ha colocado, te ha capacitado con todo lo que necesitas para cumplir lo que Él quiere que cumplas, ¿no? Y hermanos, Dios no necesita a nadie. ¿Cuántos saben eso? Dios no necesita a nadie, pero nosotros sí nos necesitamos unos a otros. Sí, eso es un hecho. Dios no necesita absolutamente a nadie, pero nosotros sí nos necesitamos unos a otros, ¿sí? Y lo que vemos nosotros en la Escritura es que tú y yo debemos comprometernos con esta responsabilidad mutua que tenemos como hermanos, ¿sí? Trabajar en esa figura de un cuerpo. Tú y yo tenemos que trabajar en esa figura de ese cuerpo que Dios diseñó, en la cual Cristo es la cabeza de su iglesia. El apóstol Pablo nos enseñó en el capítulo 5, versículo 26, cómo se debían de vivir las relaciones entre creyentes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lo hizo diciéndonos, primero que nada, que lo que cómo tenemos que relacionarnos, pero empezó diciendo lo que no tenemos que hacer, ¿se acuerdan? Lo que no tenemos que hacer, lo que no es correcto en nuestra comunión como creyentes. Y de aquí en adelante lo que vamos a ver es lo que sí debemos de hacer, ¿ok? Ya nos dijo lo que no, ahora nos va a decir lo que sí tenemos que hacer, ¿sí? ¿Qué sí es correcto? ¿Qué responsabilidades sí tenemos al accionar en nuestras relaciones? ¿Sí? Hasta este punto, ¿qué es lo que no debemos de hacer? Bueno, mira por favor el capítulo 5, versículo 26. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sí? ¿Qué aprendimos la semana pasada? Que la vanagloria es ese deseo dañino, ¿no? Ese deseo hueco de tratar de obtener satisfacción a través de la búsqueda arrogante de aplausos de los demás, el reconocimiento de los demás. ¿Sí? El ser humano tiene una lucha constante con el yo, constantemente, ¿sí? Por eso es que tenemos en la Biblia demandas de parte del Señor donde se me dice que yo muera, que el yo debe morir, que debemos negarnos a nosotros mismos, que debemos cargar nuestra cruz todos los días, ¿sí? Porque Dios quiere que el creyente entienda que hay un grave peligro en nosotros cuando nosotros remarcamos o enfatizamos el yo en nuestra vida. Es peligroso, es dañino, ¿sí? Eso nos va a terminar afectando siempre. La Biblia nos enseña lo que tú y yo verdaderamente somos. Como cantamos ahorita. ¿Qué somos? Polvo. Eso es lo que somos polvo. Yo no debo de pensar de mí lo que no es, ¿sí? Cuando yo abro el libro, la palabra de Dios, cuando abro la escritura, lo que yo veo es mi realidad, es que somos polvo. Fíjate, yo no estaba, ahí está en mi bosquejo, ¿no? No me puse de acuerdo con Uziel, ¿no? Pero es que es eso, que somos polvo, ¿no? Somos como la hierba del campo, ¿se acuerdan? Que hoy está y mañana no está. Somos como neblina, que hoy está y mañana desaparece, ¿sí? La Biblia nos enseña todo lo que tú y yo podemos reconocer como bueno, ¿sí? Todo lo que tú y yo podamos decir que es bueno, aquello que reconozcamos como que es algo, una buena dádiva, un don perfecto, desciende de lo alto, ¿sí? Todo lo que podamos decir que es algo bueno en nosotros, nos lo proveyó Dios, no viene de nosotros, hermanos. No se origina en nosotros, sino en Dios. Por eso es que Jeremías nos dice que no se gloríe el sabio, en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Y Pablo nos dice que el que se gloríese ¿en quién? En el Señor, ¿sí? En Cristo. Es en el Señor donde debemos gloriarnos. Todo lo que tenemos, hermanos, es en Cristo. La vanagloria es un deseo sumamente dañino. Y lo que Pablo nos enseñó es que los efectos que tiene son igualmente dañinos para el cuerpo de Cristo.
sumamente dañinos, ¿sí? Dos efectos son, ¿se acuerdan cuáles son los dos efectos? La irritación y la envidia, ¿no? Surgen de la vanagloria, ¿sí? Esa vanagloria es combatir con mi hermano buscando demostrar que yo soy mejor que él, ¿sí? Que tengo un concepto muy alto de mí mismo que yo no debería tener, ¿no? Y por eso me creo más que él. Y el otro efecto es la envidia, es ese deseo de tener lo que mi hermano tiene. Considerando que él no debería de tenerlo, yo debería de tenerlo. Eso me debería pertenecer a mí, yo lo merezco más que él, ¿sí? Y eso hace mucho daño al cuerpo, ¿sí? Hermanos, yo no puedo y no debo permitir que este pecado persista en mi vida. Yo no puedo permitir eso, ¿sí? No debo permitirlo. No puedo estar valorando lo que Dios detesta, y la vanagloria es un pecado que Dios detesta, ¿sí? En Proverbios nos habla, en Proverbios 17 me parece, es donde Él lo pone, 17:6, es donde Él pone en la primera lista que los altivos, ¿se acuerdan? Dentro de las cosas que Dios detesta, los altivos, los ojos altivos, hermanos, ¿sí? Y no puedo permitir ese pecado en mi vida. Dios da gracia al humilde, ¿y qué pasa con el soberbio? Lo resiste, ¿sí? Lo resiste. De modo que nosotros lo que deberíamos de hacer es conducirnos en humildad delante de Dios, trayendo de continuo a nuestras mentes esto, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No tener ningún concepto más alto de nosotros del que debemos de tener, según la medida de la fe, fue lo que vimos en Romanos la semana pasada, ¿no? La Biblia nos dice, ¿no? Si yo voy a ver la escritura con los ojos de la fe, me dice claro que soy, además de que soy polvo, me dice que soy pecador, me dice que soy débil, me dice que soy necesitado constantemente de Dios. Él nos creó y nos salvó, hermanos. Le pertenecemos, lo necesitamos, ¿sí? Cuando tú y yo entendemos correctamente esto, cuando tú y yo entendemos profundamente esto, no queda lugar para la jactancia. ¿O en qué lugar la metemos? ¿No? ¿En qué lugar? Es ahí donde podemos llevar nuestras relaciones sanas con los hermanos. ¿Por qué? Porque yo me quiero relacionar con mi hermano libre de jactancia, libre de cualquier arrogancia, libre de cualquier envidia, ¿sí? No queriendo aparentar una falsa piedad, no queriendo aparentar una hipocresía, buscando la exaltación de la carne, cuando yo sé, por lo que la palabra me ha enseñado, que la carne debe de ser humillada, hermanos, debe de ser humillada, ¿sí? De modo que esta es la forma en la que debemos de llevar nuestras relaciones entre creyentes. Y ahora vamos a ver cómo llevar las relaciones como hermanos, que es lo que nos dice nuestro texto ahí en Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1 al 6. Vamos a leer y oramos. Dice el versículo 1 del capítulo 6. ¿Ya estamos todos? Sí. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre celestial, Padre, venimos a ti necesitados, Señor, porque queremos honrarte. Hoy vamos a aprender con la ayuda de tu Espíritu Santo la importancia y la necesidad de ser conducidos, ser llenos del Espíritu Santo, y entonces poder servir a los hermanos, entonces poder restaurar a los hermanos, entonces poder ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Por favor, ayúdanos a ocupar, Señor, este tiempo para tu gloria. Dame gracias, Señor. Todo tú lo conoces, todo tú lo sabes, Señor, y queremos servir tu pueblo, queremos ayudar, Señor, pero queremos hacerlo de la manera correcta. Te pedimos gracias, Señor, y ponemos esta enseñanza en tus manos, Señor, que tú seas muy honrado. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, todos ubicamos este texto, ¿no? Hemos pasado por ahí cuántas veces, ¿no? A ver, levanta la mano si alguna vez habías pasado por él. Sí, lo ubicamos, ¿no? Lo conocemos, ¿no? Bueno, muchas veces, aunque lo conocemos, tratamos como de esquivar estas situaciones,
¿no? ¿Sí o no? Tratamos de evitar estas circunstancias. ¿Por qué? Porque lo que implica es que yo me tengo que relacionar más con mis hermanos. Yo tengo que invertir tiempo en la restauración de mi hermano. Yo tengo que involucrarme con él, dar de mi tiempo para ayudarle, ¿sí? Y eso a nuestra carne no le gusta, ¿no? Pero cuando tú y yo dimensionamos lo que es la iglesia, por eso es que teníamos que empezar de esta manera, que muy comprimidamente, ¿no? Se puede decir, de una manera muy comprimida. Cuando tú y yo entendemos qué es la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos, que Cristo ha derramado su amor por ella, tú y yo entonces debemos de hacer algo, comprometernos con el cuidado de los demás. Estoy hablando a nosotros, a los que nos decimos creyentes o somos creyentes, ¿sí? Debemos de comprometernos con el cuidado de los demás, ¿sí? Y lo primero que hace Pablo, ya entrando en el texto, es colocar a los oyentes en una escena particular que todos lo puedan entender para que entonces ellos puedan ver la realidad de que cualquier persona, ¿sí?, puede pasar por una situación así. ¿Sí? Él quiere impulsar los corazones de los creyentes a hacer lo correcto. Y mira el versículo 1. Hermanos, solamente vamos a ver el versículo 1, nada más. Vamos a dejar del 2 al 6 el siguiente miércoles. Dice versículo 1, hermanos, ¿sí? ¿A quién se dirige? Creyentes, ¿no? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿sí? O sea, lo que nos está mostrando aquí es la realidad de un creyente que ha caído en pecado, ¿no? Es un creyente, se refiere a hermanos, ¿no? O sea, se refiere a algún creyente que cayó en un pecado, en una transgresión. Bien sea porque el pecado le sorprendió, ¿sí? O porque otro hermano lo descubrió en el acto, lo vio en la falta, lo vio en el pecado, ¿sí? Algunas versiones mencionan eso, ¿no? Que el pecado le sorprendió, pero sea cual sea, ya sea que el pecado lo sorprendió a él o que el hermano lo sorprendió al hermano, al otro hermano cometiendo ese pecado, está hablando de una cosa, una falta. Y una falta es una falta, ¿estamos de acuerdo? Una transgresión es una transgresión, ¿sí? Algo que se considera un tropiezo en la vida de un creyente, eso es una falta, ¿no? Sí. Y sin lugar a dudas, por lo que nos dice nuestro pasaje, ¿sí?, fue algo que fue conocido, o sea, fue algo que quedó manifiesto a los demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está viendo su Biblia? Fue algo que quedó descubierto a los demás, se fue conocido, fue descubierto, ¿sí? Porque además vemos que nos está llevando a una acción, ¿sí? Es decir, la falta llevada a cabo por un hermano es reconocida por otro y entonces ese otro tiene que ¿qué? Hacer algo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, fue algo conocido, no fue algo oculto, es algo que lleva al otro hermano a trabajar en ello, en accionar, ¿no? La Biblia nos enseña, hermanos, que todos nosotros estamos en un cuerpo de muerte, ¿sí o no? Estamos en un cuerpo de muerte, todos los que hemos creído estamos en ese cuerpo de muerte y lamentablemente vamos a pecar, vamos a pecar. El punto es esto, o sea, dentro del marco que hemos visto de unos con otros, el versículo 26 del capítulo 5, bueno, ¿qué actitud, escucha, qué actitud y qué pasos vamos a dar cuando mi hermano esté caído? ¿Sí? Esto es bien importante, hermanos. Yo no sé cómo remarcar la importancia de esto. ¿Qué pasos vamos a dar cuando mi hermano haya pecado delante del Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, gracias a Dios que el texto no nos deja una lluvia de ideas, ¿no? Gracias a Dios que el texto no me deja a hacer lo que a mí se me antoje o lo que yo considere. Nos da pasos muy, muy certeros, muy concretos. La Biblia nos dice qué hacer. Y lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, para los que anotan, para los que lo quieran, que lo quieran dejar fijo en su mente, yo espero que seamos todos, es que yo tengo una responsabilidad. ¿Cuál es? Levantar al hermano caído. Levantar al hermano caído. ¿Sí? Dice el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Este versículo es muy instructivo, hermano, nos enseña mucho, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en que alguien ha caído, ¿no?,
podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Se nos pueden cruzar por la mente muchísimas cosas, como el hecho de pensar de que, bueno, ahora que Él está caído, ¿no? Puedo entonces mostrarle a los demás qué bueno soy, ¿no? Escuchen, hermanos, sí, eso es muy de la carne. Ahora que el hermano está caído, puedo mostrar a los demás cuán piadoso, cuán bueno soy, cuán justo soy, ¿sí? O sea, si yo he dejado entrar la vanagloria, conecta eso con el versículo anterior. Si yo he dejado entrar en mi vida la vanagloria, ¿sí? Ahora lo que sigue es que si me voy por el lado de irritar a mi hermano, ¿sí? Tengo la posibilidad de demostrar cuán santo soy yo a los demás. ¿Sí? Y como yo soy muy bueno, muy santo, entonces puedo mostrar a los demás cuán sucio y vil y miserable es mi hermano que pecó y cayó. ¿Sí? Puedo aprovechar la caída del otro hermano para exaltar quién soy yo. ¿Sí? En otras ocasiones se considera que si el hermano tropezó y cayó, es una evidencia de que no era un genuino creyente. ¿Sí me están escuchando? Así a veces se asumen cosas, ¿sí? Que no era un creyente, era un incrédulo. ¿Y entonces qué hago? Me separo de ese hermano. Dice el pastor Raúl, no sea que me vaya a manchar, ¿no? La santidad, ¿no? Corto vínculo con esta persona. Me separo de la chusma, ¿no? No me junto. A veces así puede ser esa actitud, ¿sí? Dejo hasta ahí la relación, corto cualquier vínculo con el hermano porque no me puedo juntar con ningún hermano que diciéndose hermano no se comporte como hermano. Ubicamos el texto, ¿eh? Pero cortamos enseguida. No hablamos con él, ahí lo dejo, que se hunda en el lodo, que lo parta un rayo, ¿no? Y si llego a hablar de ello, lo comunico en vez de ir con la persona que pecó, lo comunico a las demás personas que ni vela tienen en el entierro, ¿no? Como dicen, ¿no? Sí. Y eso no es la manera en la que Dios quiere que tratemos esta situación. Hermanos, esto es una instrucción para nosotros los que estamos aquí. O sea, cómo tratar situaciones cuando el hermano peca, ¿sí? Por eso el texto nos dice claramente lo que debemos hacer. Dice que debemos restaurar al hermano. Hermano, eso debería ser un gozo en nuestras vidas. Deberíamos hacerlo con prontitud. Dice el texto, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Fíjense que el verbo griego que se utiliza aquí para restaurar, yo a veces digo los que anoten, todos deberíamos anotar. Todos deberíamos anotar, ¿sí o no? Yo anoto, tú anotas, ¿no? Este verbo significa poner en orden, significa restaurar a una condición original. En Marcos 1:19 se utiliza para los pescadores, bueno, los apóstoles, ¿no? Ellos estaban remendando sus redes, nos dice el texto, ¿sí? Habla de una restauración de las redes. Es decir, después de una noche de pescar, una red se puede romper, se puede dañar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? La restauran, la cosen, la vuelven a su estado original. La red fue hecha ¿para qué? Para un propósito, sostener peces, ¿sí? Pero si esa red está rota, no puede cumplir el propósito para el que fue diseñada. Entonces necesita ser remendada, ¿sí? En el griego secular también este verbo, esta palabra, es un término médico, ¿sí? Se usa en la acción de volver un hueso a su lugar, ¿sí? Es volver un hueso a su lugar, acomodar un hueso, poner en posición nuevamente un hueso que se ha dislocado o fracturado, ¿sí? Ustedes han visto seguramente algún hueso, ¿no? Fuera de su lugar, ¿no? ¿Cómo se ve? Se ve raro, ¿no? Se ve raro. Bueno, ¿qué hay que hacer en ese caso? ¿Qué hay que hacer allá, doctor Exaín? Volverlo a su lugar, ¿verdad? De nuevo, ¿no? Sí. Y de hecho, fíjate, tiene todo el sentido si relacionamos lo que Pablo nos enseñó con el cuerpo, ¿no? Volverlo a su posición. Sí. Tú y yo debemos dimensionar que es difícil para el cuerpo avanzar cuando una parte del cuerpo se ha salido de su lugar, ¿sí o no?
Es difícil, ¿sí? No podemos ni siquiera, no se nos puede cruzar por la mente siquiera el avanzar con un hueso salido. Está difícil, ¿no? O sea, yo no debería considerar bueno, anda salido ese hueso, voy a avanzar así. O lo haces así cuando no lo haces así, ¿sí? Haces todo lo que esté en tus manos, haces todo lo posible para que ese hueso regrese a la posición inicial, la posición que le corresponde, ¿sí? Entonces, ese debe ser un profundo deseo en nuestro ser, de que la persona que ha caído, la persona que ha pecado ante Dios, de la misma manera como tú y yo hemos pecado delante de Él, ¿sí? Pues esa persona sea levantado, como nosotros necesitamos, hermanos, ser levantados, ¿no? De modo que el enfoque del creyente, hermanos, en una situación como esta, no debe estar en el castigo. El enfoque, escúchame, porque hermanos, vamos a pasar por cosas y la instrucción que se da ahorita está previendo lo que sucede en el futuro, ¿sí? Porque todos pecamos. A ver, levante la mano el que esté libre de... Todos pecamos. Bueno, el enfoque del creyente no debe estar puesto en el castigo. El enfoque del creyente cuando atraviesa una situación no debe de estar enseguida en la corrección, ¿sí? Si bien todo esto es necesario, debe estar en la restauración del hermano. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Debo de cuidar de que mi hermano, procurar de que mi hermano esté vuelto de pie otra vez, que siga honrando al Señor, que siga caminando como debe. Les pido que me acompañen a 2 Corintios, por favor, capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 2. ¿Cuánto llevo allá? ¿27, 28, 30? 28, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Yo lo puse aquí, 25 tengo. Ok. 2 Corintios, capítulo 2. ¿Sí? Los hermanos en Corinto, hermanos, habían atravesado por una situación muy difícil que se nos describe allá en la primera carta, capítulo 5. ¿Cuál es? Hubo un caso de inmoralidad. ¿Lo ubican? ¿Sí? Hay pequeños aquí, no voy a entrar en más detalles, pero había un caso de inmoralidad. Un caso tan tremendo de inmoralidad que incluso los paganos lo veían como algo repugnante, ¿no? Era algo que no se ve bien, ¿sí? Bueno, ¿qué había pasado con los hermanos en Corinto? Ellos fueron reprendidos por el apóstol Pablo por no hacer nada. Bueno, ellos aprendieron acerca de la corrección, aprendieron acerca de tratar con estas situaciones, ¿sí? O sea, Pablo les dijo, tienen que hacer algo al respecto. Dijeron, ok, aprendido, y lo aplicaron. Pero ¿qué pasó? En el camino se olvidaron de algo, ¿sí? Y es que no se trata únicamente de amonestar el pecado, no se trata únicamente de ir directo a la yugular. O sea, hay que ir contra el pecado, estamos de acuerdo, atenderlo, pero no es lo único que se tiene que hacer, ¿sí? Se habían olvidado de tratar el pecado correctamente o completamente. 2 Corintios 2, capítulo 5 al 8 dice, pero si alguno... 2 Corintios 2, 5 al 8 les dije, sí. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, aquí está, y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Sí? Fíjate que Pablo ni una sola vez menciona ni al culpable ni la ofensa. No lo menciona, no habla acerca de ello, ¿sí? Pero vemos que esa persona había ofendido no solamente a Pablo, sino a la iglesia, ¿sí? Ahí en Corinto. Este hombre fue confrontado, por la iglesia, ¿sí? Le mostraron su pecado, pero se quedaron ahí. Se quedaron en esa posición. No consideraron la importancia de continuar dándole un seguimiento. No continuaron la importancia de lograr que esa misión se completara hasta que el hermano fuera restaurado. Y es lo que Pablo está tratando. ¿Me siguen? Sí. O sea, Pablo dice esto de manera muy clara. De hecho, si ves el versículo 7 nuevamente, vosotros más bien debéis ¿qué?
perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Hermanos, yo quiero ubicarnos, que nos ubiquemos, pero ninguno aquí en esta sala está exento de pecar. Ninguno, nadie, ¿sí? Todos sabemos de casos de hermanos que han pecado, ¿no? Todos. Y nosotros debemos entonces de comprender lo débiles que somos, lo débiles que somos. ¿Qué pasa cuando pecas? Hay un profundo peso en tu corazón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Si eres creyente, genuino, salvado, tienes el Espíritu Santo, cuando pecas te sientes horrible, te sientes mal. El Señor se encarga de hacerte ver que has pecado, ¿sí? Pero te ayuda para nada, cero, que otros vengan y todavía te entierren más. Te ayuda para nada que otros hermanos caben más profundo para que te hundas más. No te ayuda, ¿sí? No te dejan con ninguna posibilidad de que puedas de esa situación salir a flote, ¿no? Después de lo que haya pasado. Bueno, Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente, hermanos, que cuando vemos que nuestro hermano peca, ¿sí? Procuremos que sea ganado, como nos dice Mateo 18, ¿se acuerdan? Ganar al hermano, ¿sí? Debemos, sí, por supuesto, hay directrices, ¿estamos de acuerdo? Hay instrucciones de pasos que debemos de seguir, pero yo debo de procurar que mi hermano sea ganado. Yo debo de procurar, ¿sí? Que mi hermano sea restaurado a una comunión primero con quién, con Dios, y luego con quién, con la iglesia local, por supuesto, ¿sí? Ese es mi trabajo. Y esto es algo que mi carne no quiere hacer. ¿Verdad que no? No, por supuesto que no. Pero yo no debo satisfacerla. Yo debo seguir la dirección del Espíritu Santo a lo que Él quiere hacer. Según de Tesalonicenses 3:15, fíjate lo que dice. Mas no le tengáis, ¿por qué? ¿Por qué? Por enemigo. Vamos a ir bajando lo que estamos aprendiendo. No le tengas por enemigo, dice la palabra, ¿sí? Sino amonestadle como hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuevamente, el enfoque de la palabra a donde nos lleva es a restaurar a mi hermano, ¿sí? Yo quiero verlo restablecido, quiero verlo restaurado. No le doy un cortón y lo bloqueo del WhatsApp, ¿sí? No lo ignoro, no hago eso. No está bien, no es bíblico, ¿sí? No lo abandono, busco que esté bien de nuevo. Y fíjate, el texto aquí que estamos viendo en Gálatas nos da muchísima luz, hermanos, en cómo debemos de hacer esto, ¿sí? ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿Quiénes deben de hacerlo? ¿Y cuál es el corazón con el que debe hacerse? Mira, nuevamente el versículo 1, no vamos a avanzar de aquí, de este texto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. A ver, pregunta. ¿Quiénes son las personas adecuadas para lograr esa restauración del hermano que ha pecado según el texto? ¿Quiénes? No escucho. Dice los hermanos espirituales, ¿no? Los hermanos espirituales. Ahora pregunto, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, pues ¿quiénes son los espirituales, no? ¿Quiénes son? Bueno, espiritual es maduro, ¿sí? Yo quiero dejar algo bien claro aquí. Todo creyente genuino tiene el Espíritu Santo morando en él. ¿Estamos de acuerdo? Pero no todos los creyentes son dirigidos, no todos los creyentes andan en el Espíritu. No se dejan dirigir por el Espíritu, no siguen esa dirección, ¿se acuerdan? El ferrocarril, ¿sí? Todos tienen el Espíritu, pero no todos se dejan dirigir, ¿sí? Entonces nos dice que son los espirituales, ¿sí? Bueno, Pablo lo que ha estado enseñándonos a través de todo el capítulo 5, hermanos, es exactamente eso. El 5:18, vemos que, o sea, alguien espiritual es alguien, 5:18 ¿lo ven? Es alguien guiado por el Espíritu. Alguien que es guiado por el Espíritu, ¿sí? Vive vinculado a la dirección del Espíritu Santo que lo lleva a la palabra, ¿sí? Versículo 16 al 25 nos ha enseñado que es alguien que anda en el Espíritu. Alguien que sabe ese compromiso que tiene en accionar lo que ha aprendido y anda en el Espíritu, ¿sí? No se queda ahí inmóvil, ahí quietito, ¿sí? Esperando a que Dios que lo llene de su Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Es alguien que acciona, es alguien que avanza en obediencia. Y mientras avanza está buscando esa dirección, esa llenura, ese andar, ¿sí?
vive una vida en obediencia. Según el versículo 22 y 23, también nos dice que es alguien que lleva fruto del Espíritu. ¿Qué es qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? O sea, hermano, cuando tú y yo reconocemos lo vital, lo esencial que es ser controlados por el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Podemos entonces entender lo valioso que esto es para ayudar a otros. Cuando yo entiendo lo esencial, lo vital que es ser controlado por el Espíritu, yo puedo valorar la importancia de esto para ayudar a otros. Yo entonces me convierto en un instrumento útil que siempre puede ser usado en la mano del Señor para ayudar a otras personas. Por el contrario, cuando alguien tiene actitudes carnales, incorrectas, imprudentes, lo que hace es ocasionar mucho daño. No ayuda. ¿Sí? En vez de ayudar, hunde en el lodo a aquel que se encuentra ahí. Fíjate, una persona que muestra paciencia, que muestra benignidad, que muestra fe, que muestra bondad, templanza, mansedumbre, ¿sí? Al tratar con un pecado, tiene las herramientas necesarias para ayudar a una persona. La palabra nos dice en Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos ¿qué? Soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Sí? O sea, ese texto tiene una perfecta hilación con lo que estamos viendo aquí en Gálatas. ¿Sí? Fíjate, lígalo esto con lo que acabamos de ver ahí en 5:26. Cuando tú no estás buscando la vanagloria, ¿sí? El exaltarte a ti mismo, el agradarte a ti mismo, suplir lo que tú quieres, ¿sí? Sino que quieres hacer lo que Dios quiere. Estás entonces dispuesto a soportar las flaquezas de los demás. Tú quieres ayudarles. Tus ojos están puestos en Cristo y en ayudar a tu hermano. ¿Te das cuenta? Entonces puedes ayudar a los demás. Bueno, cuando a alguien no le interesan los hermanos, ¿sí? Va a hacer mucho daño. Cuando a alguien no le interesan los demás, va a ocasionar muchísimo dolor. Pero cuando alguien quiere servir a Cristo, hermanos, es útil para restaurar. Cuando alguien quiere servir a los hermanos, es útil para restaurar. ¿Sí? Ahora, en alguna parte estamos diciendo que restaurar a los hermanos va a ser fácil. No es fácil, no es para nada fácil. ¿O acaso es fácil acomodar un hueso? Eso nomás en las películas, ¿no? Que le hacen y de volada, ¿no? Pero no es fácil. Cuando acomodas un hueso, ¿hay qué? Dolor, ¿sí? Hay incomodidad, tanto de la persona que lo está pasando, ¿no? Que está siendo sanada, o curada, o restaurada, como el que está restaurando. Es incómodo, ¿sí? Volverlo a su lugar causa incomodidad y dolor, ¿sí? Y hasta dices, bueno, ¿me meto o no me meto? ¿Me meto o no me meto? ¿No? ¿Lo hago o no lo hago? ¿No? O sea, ¿me meto en esa situación o no? Pero yo tengo que tener en mente, ¿qué nos dice Hebreos? Que que Dios disciplina a sus hijos, ¿estamos de acuerdo? Todos los que son hijos de Él son azotados, son disciplinados. Pero ¿qué produce esa disciplina? Justicia, ¿no? Hay un gozo, ¿no? Posterior. Bueno, de una manera, un hermano que participa en la restauración de otro hermano puede disfrutar de eso. ¿Sí? Ver cómo hay un carácter. Puede disfrutar cómo ese hermano ahora puede ver la bondad de Dios en su vida. ¿Sí? A través de esa situación. ¿Sí? Ahora, yo sé que es posible que cuando algunos dicen espirituales, dice, ole, ¿eh? Esa no me toca a mí, ¿no? Porque los espirituales son los ancianos o tales personas que yo considero espirituales. Pero no, hermanos, no es así, no es así, ¿sí? Algunos pueden decir, oye, qué bueno que ese trabajo no me toca a mí, ya la libré, ¿no? Como yo no soy espiritual, yo no tengo que atender este asunto, se lo voy a dejar a ellos, ¿no? Y empiezas a orar que Dios mande espirituales, ¿no? Pero fíjate, muchas veces ahí, cuando tratamos de evadir esas responsabilidades, es cuando entra la murmuración, es cuando entra el chisme, porque empiezo a dar más información de la necesaria. En vez de atenderlo, o sea, yo doy más información de la necesaria, ¿sí? Fíjate, esa actitud de pensar que nosotros no estamos
capacitados para ser espirituales. Esa actitud que nosotros llegamos a concebir de que, bueno, es que yo no soy lo suficientemente espiritual, lo que debería hacer en nuestro corazón es sacudirnos. Yo quiero con la palabra que sea el Señor, es el Señor el que corrige adentro, el que cambia, pero que sea la palabra corrigiendo eso, al punto de que yo entienda que los espirituales y los maduros son aquellos. No, 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 no. Este texto a mí me tiene que sacudir, me tiene que hacer mover, ¿sí? Hacerme preguntar, ¿por qué no soy espiritual? ¿Ya me entienden? ¿Por qué no soy espiritual? Si Pablo me ha estado enseñando acerca de andar en el Espíritu y ser dirigido por el Espíritu, ¿por qué no soy espiritual? ¿Sí? Pregunta, ¿el andar en el Espíritu, 5:16, es una sugerencia o es una orden? Es una orden. Andad es una orden, ¿sí?, del Señor. No andar en el Espíritu nos coloca en una posición, además de desobediente, bien peligrosa, bien peligrosa, ¿sí? Porque si yo no ando en el Espíritu, ¿en qué estoy andando? En la carne, en las obras de la carne, ¿sí? Y cuando una persona constantemente está practicando, recurrentemente está andando en las obras de la carne, ¿qué determina eso? Que no es creyente, que no es creyente, ¿sí? Un creyente sí puede experimentar situaciones de debilidad, de pecado, pero esas situaciones no son permanentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, el no sentirme habilitado para ayudar a otros debe de tratar con mi corazón, ¿sí? Me hace ver por qué no estoy haciéndolo, por qué, o sea, por qué no estoy bien con el Señor, ¿sí? O sea, algo está mal conmigo, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la que no estoy bien con Él? ¿Sí? O sea, porque si no estoy andando en el Espíritu bajo la dirección, significa que entonces algo está mal con mi relación con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y su Espíritu Santo, ¿sí me siguen? Entonces, ¿por qué no estoy ayudando a mi hermano? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué estoy dejando que alguien más lo haga? ¿Por qué? ¿Sí? No sé si me doy a entender, hermanos. Todo lo que yo podría hacer para ayudar a una persona, todos los recursos, ¿sí?, todos los bienes que yo podría dar a un hermano, vienen de Dios. Pero si yo estoy desconectado, desvinculado de mi relación con Cristo, pues ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Sí? Debo estar vinculado con el Espíritu Santo, siguiendo su dirección. De hecho, si somos objetivos, la situación en la que metió a esta persona, si alguno fuera sorprendido, fue exactamente eso. Fue estar desconectado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, la manera incorrecta de ayudar a esa persona es estando yo igual, desconectado, ¿sí?, de mi relación con Cristo. Si quiero ayudar a alguien, lo mejor que puedo hacer es no hacer lo mismo, es vincularme con el Espíritu Santo, estar unido en esa relación, ¿sí? Y de hecho, si notas el fruto del Espíritu que marca el versículo, ¿sí?, es necesario. Hace un fruto del Espíritu, tengo que estar relacionado, vinculado con el Espíritu para poder restaurar. ¿Cuál es? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? Mansedumbre. Mansedumbre. ¿Sí? Hermano, la mansedumbre es indispensable, es vital, es esencial para ayudar a alguien a restaurarle, ¿sí? Si tú quieres restaurar a alguien que ha pecado, necesitas mansedumbre, necesitas apacibilidad, necesitas ternura, ¿sí?, una dulzura para tratar al hermano. El pecado sí o sí siempre va a generar dolor, ¿sí o no? Siempre va a ocasionar efectos dolorosos, siempre, siempre. Yo tengo una lista para hablar, ¿sí? No solo de esta iglesia, de esta congregación, sino de otras, ¿sí? Siempre. Pero qué doloroso es cuando alguien que está ahí queriendo según a restaurar, lo está haciendo con un espíritu de arrogante, con una actitud arrogante, soberbia, una actitud de burla, ¿sí? Eso no ayuda, una actitud de superioridad. ¿Te das cuenta cómo va unido el versículo 26 con el 1? ¿No? Cuando una corrección se lleva de forma incorrecta, no va a tener el efecto en el corazón positivo, si así me permites ponerlo. Jamás. ¿Sí? No se logra el objetivo.
Cuando se corrige con ira, tampoco. ¿Sí? Pero qué diferente es cuando se hace con ternura, ¿no? Cuando alguien llega y trata con tu corazón o lo hace de una manera tierna, ¿sí? Cuando ves al hermano y le dices, mira, te estoy diciendo esto porque te amo. Te estoy diciendo esto por tu bien. Te estoy diciendo esto porque veo que te estás haciendo daño y eso te está provocando muchos problemas con el Señor. ¿Sí? Simplemente es porque te amo, te lo estoy diciendo porque te amo, ¿no? Bueno, cuando se tratan así las situaciones, no es una garantía de que van a salir bien las cosas, ¿estamos de acuerdo? Pero hay más posibilidades que el hermano abra el corazón y que entonces se deje ayudar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es? Levantar al hermano. ¿Quiénes lo deben de hacer? Los espirituales, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, tenemos un aspecto más, ¿no? Y que nos da más luz en el procedimiento correcto. Mira el final del versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos. No sea que tú también seas tentado. Bueno, el creyente espiritual no es un Superman, ¿sale? El creyente espiritual no es un Superman. El creyente espiritual no es inmune al pecado. ¿Qué somos? Pecadores tratando de ayudar a otros pecadores. ¿Sí me sigue? Eso es lo que somos, pecadores tratando de ayudar a otros pecadores. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces mientras estoy tratando de ayudar a otro hermano, si yo no tengo cuidado, ese deseo de superioridad que acabamos de ver en el versículo 26 me puede a mí a llevar me puede causar estragos en mi andar, me puede llevar al orgullo, a la soberbia, a la vanagloria, ¿sí? A esa superioridad, ¿sí? Yo bajo la guardia y entonces de repente caigo exactamente en el mismo pecado que está el hermano. ¿Sí? En ese mismo pecado que está viviendo, que está haciendo. A veces al tratar de ayudar a otros, descuidas tu relación con Cristo. ¿Sí o no? Descuidas tu relación con Cristo, bajas la guardia y entonces tú empiezas a cometer el pecado mismo del cual estabas queriendo tratar o que estabas tratando de ayudar a esa persona. Quedas expuesto, tropiezas con él. ¿Sí? Es por eso que hay varias advertencias en la Biblia, ¿no? Una de ellas se encuentra en 1 Corintios 10:12. Así el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Sí? O sea, debes de ser muy cuidadoso, hermano, cuando tratas una situación. Debes considerarte a ti mismo. Esta palabra que el apóstol Pablo usa es muy enérgica, es la palabra escopos. Yo lo relacioné en automático, no significa eso, pero la relacioné con escopeta, ¿no? Con ese escopos, ¿no? Habla de una advertencia, a lo mejor te pueda venir eso. O sea, habla de que es muy enérgica la palabra, la utiliza para observar con cuidado. Apunta hacia un presente, es decir, es algo que se hace continuamente y diligentemente. Yo debo de estar atento todo el tiempo, ¿sí? Esa disposición mientras estoy tratando el asunto, yo pongo atención a mantenerme en pureza, ¿sí? Mientras estoy tratando eso y siempre, ¿no? Debo tener cuidado a no ser tentado por la vanagloria, por la arrogancia, ¿sí? Por eso es que el espiritual es el que debe atender estos asuntos, porque el espiritual es ¿qué? Humilde. Y el humilde reconoce su propia tendencia a ser tentado. El que es humilde reconoce su propia inclinación a que podría caer. ¿Sí? J.B. Phillips, un predicador inglés que murió en 1982, lo parafraseó diciendo: sin ningún sentimiento de superioridad y estando en guardia contra la propia tentación. Así, ¿no? O sea, yo debo tener esa disposición de considerarme a mí mismo y tratar esa situación entendiendo que hay efectos al hacerlo, efectos en mi vida y efectos en la vida de los demás, ¿sí? Considerarme a mí mismo, hermanos, me ayuda a tratar correctamente a los demás. ¿Tú ubicas la regla de oro? ¿Sí? ¿Cuál es? Tratar a los demás como me gustaría ser tratado, ¿no?
¿Sí? Entonces déjame preguntarte, ¿cómo te gustaría a ti que te trataran si hubieras pecado? Porque pecas, ¿no? Pero ¿cómo te gusta más bien ser tratado cuando caes, cuando tropiezas, cuando pecas? ¿Sí? Bueno, considérate, ¿sí? Teniendo en cuenta que ese amor que te gustaría que te dieran a ti, esa misericordia, esa compasión al tratar un asunto, ¿sí? Como te gustaría que te trataran, así trata cuando trates un asunto, ¿sí? Como decíamos, estar atento, ¿sí? Velar es crucial, hermanos. Tener cuidado a asuntos, porque tú en determinado momento, mientras estás tratando de ayudar, estás llenando tu mente de aquella información que te están llenando, ¿sí? Bueno, yo sé lo que les digo, ¿sí? Están hablando y te están hablando y estás llenando información, están llenando información. Y cosas que antes tú no las considerabas como un pecado, entonces empiezas, ¿sí? A verlas. ¿Sí me está intentando entender? Sí. Por eso debemos de velar, no bajar la guardia, ¿sí? Necesito estar firme. Y yo solamente puedo estar firme al estar sostenido del Señor. ¿De qué otra forma, hermanos? ¿De qué otra forma? ¿Sí? Debo pedirle a Dios gracia. Debo pedirle que me ayude a cuidar mi ejemplo hacia los demás. ¿Sí? Que yo pueda ser diligente, permanente en mi trabajo hacia el Señor. ¿Sí? Debo pedirle que me ayude a que mi relación con Él sea más sólida cada día. ¿Sí? Dice la Biblia en Isaías 26:4 que dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Recuerda que las órdenes que el Señor nos demanda, lo que Él nos demanda y las herramientas para cumplir esas demandas siempre son provistas por el Señor, siempre, ¿sí? Por eso no puedes descuidar jamás tu relación con Cristo. No puedes, qué peligro, no te metas a tratar un asunto con un hermano si la relación no está bien con Cristo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ahora, eso te está exentando de que no. Al contrario. Somos muy listos, disparamos muy rápido, pero no. No hay caminos cortos. Mi relación debe estar bien con el Señor. 50 minutos ya o 52 ya. Juan 8, acompáñeme por favor. ¿Sí? Juan 8. Sí. Vamos a ver aquí rápidamente cómo se ilustra a alguien que no es espiritual al tratar con alguien que ha pecado. ¿Sí? Juan capítulo 3, Juan capítulo 8, versículo 3. ¿Ya estamos? Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio, y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Todos hemos escuchado esa narración, ¿sí o no? Todos, completa. Aquí yo creo que todos la ubicamos, ¿sí? Tenemos en el texto, en la narración, los detalles de lo que pasó. ¿Qué pasó? Los escribas y los fariseos cacharon a esta mujer en el acto mismo de adulterio, ¿sí? ¿Y qué hicieron? La trajeron a Jesús. Literalmente, el verbo es la arrastraron. La llevaron ahí a cierto punto donde estaba Jesús y ahí la dejaron. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, lo que querían era cumplir, ¿no?, la demanda prioritaria de la ley, ¿no?,
¿Qué demandaba la ley en este caso? Lapidación. ¿Sí? Entonces tú puedes imaginarte esa escena, ¿no? Esa escena, la dejan ahí en cierto punto con Jesús con la intención de tentarlo a Jesús y ponerle una trampa para ver si él cumplía la ley de Moisés. Qué tremendo, ¿no? Bueno, ellos estaban pasando por alto el espíritu de la ley. Ellos estaban pasando por alto todo lo que estaba detrás de la ordenanza, ¿sí? Hablando del carácter del Señor y de la maldad del pecado, cómo se debe tratar. Ellos centraron sus ojos únicamente en ¿qué? En el castigo. ¿Te das cuenta? Centraron sus ojos en matar a esa mujer, en lapidarla, en el castigo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se inclinó en el suelo. Y esta es una de las escenas para mí, yo no sé tú, pero más escalofriantes, ¿sí? En la vida del Señor. Porque Él comenzó a escribir en tierra, quizá, no lo dice el texto, pero quizá una lista de los pecados que ellos habían cometido. Y mientras escribía, ¿no? Ellos quedaban al descubierto, demostraban, revelaba lo que el pecado de sus vidas, ¿sí? Le mostraba que ellos eran culpables. Eran tan culpables como ella, ¿sí? Pues obviamente, ¿qué había pasado con la autoridad de ellos? Se había esfumado, ya no tenía autoridad para juzgar a esta mujer. Entonces, esas piedras, ¿no? Que simbolizaban en su corazón esa superioridad de juzgar a la persona, ¿no? Hacer justicia según ellos, ¿no? Aplicar esa justicia al pecador que de ninguna manera merecía ningún perdón, ¿no? De Dios. A veces nosotros podemos colocarnos en esa posición de justos, ¿sí o no? De jueces justos. Muchas veces. Muchas veces. ¿Sí? Ahora fíjate el contraste, ¿no? Asombroso, porque los fariseos y escribas intentan demostrar su superioridad contra esta mujer. Y Cristo, por el otro lado, no está interesado en destruir a la mujer en esta narración. Quiere restaurarla, ¿no? Eso es lo que hace Cristo, ¿no? Con el pecador. No quiere destruir, quiere restaurarle. Bueno, los legalistas querían mostrar cuán buenos eran, ¿no? ¿Y qué pasó con ellos? Quedaron encerrados en su legalismo. Cristo quiso ayudar a esta mujer, darle el perdón en su vida. ¿Sí? Bueno, esos fariseos, hermanos, que en el tiempo de Jesús son los mismos, son los judaizantes en el tiempo de Pablo. ¿Sí? Y son los legalistas que nosotros vemos hoy en día que no tienen el Espíritu de Dios, los que viven una religión nada más. ¿Sí? Esas personas no experimentan la lucha de la carne y el Espíritu. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Son carne absolutamente. ¿Sí? Ellos no se pelean por su carne. ¿Por qué? Con su carne. ¿Por qué? Porque son carne, nada más. No tienen el Espíritu. ¿Sí? Tienen el entendimiento entenebrecido. Están muertos en sus delitos y pecados. ¿Sí? Pero tú puedes entender eso, ¿no? Que avancen así porque no tienen el Espíritu. Pero ¿qué pasa con un creyente, hermanos? ¿Qué pasa con un creyente que juzga de esa manera? Que pone el dedo sobre el pecador, no lo restaura, lo deja ahí abandonado. ¿Ustedes creen que está bien? No está bien. ¿Sí? Ni siquiera pensar, hermanos, que mientras mi hermano está caído yo demuestre cuán puro soy, cuán bien estoy. Esa es la actitud que vemos en la parábola del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? Gracias, Señor, porque no soy como este pecador, ¿no? Como este publicano. ¿Qué pasó con ese publicano? Con ese fariseo, perdón. Pensaba que era tan bueno que quedó encerrado en su autojusticia, en su hipocresía. ¿Sí? No está bien, hermano, que nosotros avancemos así. No está bien que tengamos esos deseos. ¿Sí? Debemos de procurar que nuestro hermano está bien. Que cuando uno cae, inmediatamente yo esté dispuesto para ir y levantarlo porque es mi hermano. Fíjate qué bien nos haría escuchar las palabras de Salomón, hermanos, Eclesiastés 4:10. Dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero fíjate, ¿hay del quién? Del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Cómo ves tú las relaciones con los hermanos aquí en la congregación? Yo no puedo ver el corazón, pero Dios sí, ¿no? Sí, aquí
o solo para los que escuchan, hay algunos hermanos que piensan que pueden vivir una relación sin ser parte activa del cuerpo de iglesia local, están mal. Y mucho peor si piensan que están en lo correcto, están completamente mal, porque hay de ellos, hay del solo, dice aquí Eclesiastés, ¿no? Lo que viene es trágico, porque van a haber momentos donde, por un lado, hermanos en la congregación van a necesitar ayuda y ellos no van a estar haciendo lo que deberían estar haciendo. Hay de ellos, ¿sí? Pero hay de ellos también, hay del solo, porque van a haber momentos en los que ellos van a necesitar ayuda. O vas a necesitar ayuda, yo no sé. Pero si estás solo, no vas a poder ser ayudado en ese momento tan difícil, ¿sí? Levantar a hermanos caídos y dejarnos levantar es una bendición, hermanos. Es una bendición. Y Dios quiere que así vivamos, levantándonos unos a otros, ¿sí? No vivir aislados, engañándonos. Depender de uno mismo, eso parte de la carne, hermanos. Hermanos que no están conectados con la iglesia, es triste, hermanos. Punto, están mal. Los que están aislados de la congregación, no teniendo una relación, están mal y punto, ¿sí? No puedo vivir creyendo que yo tengo una comunión con la cabeza que es Cristo y desconectándome del cuerpo. Está mal. No es así como funciona. Tenemos un valor que Cristo nos ha dado, ¿sí? Nos compró para ser de Él, nos unió a Él, para imitarlo a Él y disfrutar de esa comunión unos con otros. Amén. La iba a dejar para la siguiente enseñanza, pero Matthew Henry cuenta cómo una niñita, ya para concluir, de 8 años estaba contemplando, ella estaba contemplando un desfile, un gran desfile. Está viéndolo y tiene un niñito de 2 años en sus brazos. Pero del otro lado hay un hombre que está fija su vista mirando esta escena, como esa niña de 8 años carga en sus brazos a un pequeñito de 2 años, ¿no? Y entonces ese hombre en algún momento se acerca y le pregunta, ¿no te cansa ese niño? ¿No te cansa? A lo que ella respondió, no, Señor, es mi hermanito, ¿no? Es mi hermanito. Si tú ves aquí el capítulo 6, versículo 1 empieza con hermanos. ¿Te diste cuenta? Y si ves el capítulo 6, ahí mismo, el versículo 18 termina con hermanos. ¿Qué fue lo que dijo Caín cuando se le preguntó por su hermano? ¿No? ¿Quién soy yo acaso guarda de mi hermano? Bueno, este texto nos responde exactamente lo que él pregunta. Sí, sí somos guarda de nuestros hermanos. Sí somos guarda de nuestros hermanos. Sí debemos levantar a nuestros hermanos como esa niñita. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias. Señor, ayúdanos a entender en una mayor medida el privilegio y el honor de tener hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque oramos por esto, Señor. Pero aquí está la instrucción, Señor. Aquí está la instrucción de cómo podemos verdaderamente vivir esto, Señor. Señor, yo te pido que tú obres en el corazón de tu iglesia y tú nos unas como hermanos, Señor. Y Señor, si hay alguien aquí que no tiene, Señor, tu Espíritu Santo aún, te pido que tú le lleves al arrepentimiento, a que pueda ver su necesidad de Cristo y que pueda poner su confianza en el Salvador, arrepintiéndose de su pecado y corriendo en fe hacia el único que puede dar vida eterna. Y Señor, que esa persona pueda ser insertada en el cuerpo y sea un hermano, Señor. Rogamos tu obra, Señor, en esta iglesia y rogamos tu obra en los corazones, Señor. Por favor, lleva con bien a los hermanos. Guárdale, Señor, y que tu palabra produzca, Señor, lo que tú le has enviado, Señor. Muchas gracias, te bendecimos y damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Y su iglesia dice, amén, amén. Bien, hermanos.